Entonces, cuando nosotros miramos el músculo liso, entonces la contracción ocurre porque el calcio ingresa a la médula celular, ¿ya? Y el calcio se une al complejo calmodulina, forma este complejo calcio-calmodulina. La calmodulina es un segundo mensajero intracelular, ¿ya? Que se acopla con el calcio. Eso es lo segundo mensajero en la clase que tenemos. ¿Ya? Y ese complejo calcio-calmodulina fosforila la quinasa de la cadena de liviana de la miosina, ¿ya? Y una vez que está fosforilada, todo eso promueve la contracción. Ya una vez que está contraído, por ejemplo, otra sustancia como el GMP cíclico puede activar la fosfatasa. Esa fosfatasa de la cadena liviana de la miosina. Y esa fosfatasa produce la relajación. ¿Ya? Entonces, fosforilación de la quinasa de la cadena liviana es el estado activo. Y desfosforilación es el estado inactivo. ¿Ya? ¿Y qué es desfosforila? La fosfatasa. Y ahí están los nombres, por si. Entonces, muchas sustancias van a producir aumento de la tensión en el músculo liso o disminución de la tensión del músculo liso por estos cambios. ¿Ya? Entonces, ahí ven ustedes que todas las que son capaces de llevar un incremento del calcio intracitoplasmático promueven la contracción. Ya sea por estimulación, ¿cierto?, de la liberación de calcio a través de estos receptores acoplados a proteína G, que son del sistema del inositol trifosfato, así se llama el sistema del inositol trifosfato. ¿Qué es lo que hace eso? Genera un segundo mensajero que se llama inositol trifosfato. ¿Ya? Y el inositol trifosfato puede abrir los canales de calcio del retículo. Entonces así actúan los receptores alfa-adrenérgicos, por ejemplo, que contraen los vasos sanguíneos de la piel cuando hace frío, como el día de la piel. Estamos pálidos todos. Hola. Hola. La otra forma, ¿cierto?, es que los canales de calcio tipo L de la membrana sean estimulados. Y esos canales de calcio tipo L de la membrana normalmente son estimulados por cambios físicos, por tensión mecánica. ¿Ya? En el caso del músculo liso, me parece que en el músculo cardíaco los canales de calcio tipo L podían ser estimulados por ligando, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es que cuando habla de tensión mecánica se refiere que el canal está así como cerrado y cuando hay tensión literalmente se abre así o hay un receptor que le envía una señal al canal que Se está. abre. Porque literalmente está cerrado de tensión. Esos canales están normalmente anclados al citoesqueleto de la célula. Como la célula cambia su forma, se abre. ¿Ya? Y eso, la tensión mecánica del músculo liso es súper importante porque hay en los vasos sanguíneos hay algo que se estudia harto, que son las fuerzas de estrés de roce, que son como es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. Son condiciones normales como súper bueno, pero cuando está aumentada, por ejemplo, la hipertensión, eso genera un desbalance del influjo de calcio y promueve el desarrollo de enfermedades vasculares. ¿Ya? Bueno, otros factores, ¿cierto?, que por ejemplo los vimos en el músculo liso como vaso, como en el músculo cardíaco, como que aumentaban la frecuencia cardíaca, aquí la disminuye. Aquí disminuye la tensión. Y esos son el AMP cíclico y el GMP cíclico, que son capaces de... ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico y el GMP cíclico? Son segundos mensajeros. Son segundos mensajeros. ¿Ya? Y lo que hacen acá es activan fosfatasas. Las fosfatasas de la cadena de la miosina. ¿Ya? Entonces la desfosforila. Que producen relajación. ¿Y cómo se crean esos específicos? Con señales que, por ejemplo, ahí tú tienes el óxido nítrico, que es un gas que se produce en nuestros vasos sanguíneos, ¿ya? Y es activa una enzima que se llama guanirato ciclasa, que la vamos a ver después, que convierte el GTP en GMP cíclico. Y acá tienes estos otros factores que activan una enzima que se llama adenil ciclasa, que convierte el ATP en AMP cíclico. Pero entonces en la forma en la que se activan estas fosfatasas, que van a eliminar finalmente el complejo y se elimina Lo van a desfosforilar. La van a desfosforilar. Sí. Se activan de una forma totalmente ajena a la misma estímulo primario. O sea, primero se forma el complejo calcio-calmodulina
Y ese va a activar la contracción. Ese es fosforilo. Ese es fosforila. Y se genera el complejo y comienza la contracción. O Y sea, después aumenta la tensión. Aumenta la tensión. Y después de eso, algo ajeno a todo eso va a generar la fosfatasa. Va a activar la fosfatasa de la cadena lineal. Ya, y eso van a fosforilar eliminando la tensión. También segundos mensajeros intracelulares. Ya, y ahí tienen, por ejemplo, la adrenalina con su otro receptor. Miren la adrenalina. Entonces, la adrenalina con los receptores alfa produce aumento de la tensión del músculo liso y la adrenalina con los receptores beta disminuye la tensión del músculo liso. Entonces, en algunos vasos sanguíneos hay más receptores beta. Y por eso que la adrenalina, cuando tú le inyectas adrenalina a un paciente, que en la farmacia se conoce como epinefrina, ¿ya? Cuando le inyectan eso al paciente por la vía endovenosa, aumenta el flujo sanguíneo de algunas partes del cuerpo y en otras partes disminuye. Y en las partes en las que aumenta es donde hay más receptores beta. En el músculo cardíaco, en el diafragma y en el cerebro. En los beta bajaban la tensión. Profe, la MP cíclico y GMP cíclico son los que activan fosfatasas. Fosfatasas, sí. Ya. Ahora, esto es manejable, pero absolutamente. ¿Ya? Entonces, todas las sustancias vasoconstrictoras hacen eso. ¿Ya? Y las sustancias vasodilatadoras tratan de imitar esto. Entonces, en la farmacia ustedes también van a ver, la farmacia del hospital, digo yo, van a encontrar adenosina, ¿ya? Que es una sustancia que se utiliza para producir vasodilatación y también se utiliza para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Regular la frecuencia cardíaca, porque como dicen ustedes que igual genera ese proceso, ¿ya? Porque en la frecuencia cardíaca ustedes veían este modelo, pero en vez de ser una GS era una GI, ¿ya? La prostaglandina también, ¿ya? Y lo otro también que se puede hacer es prolongar la acción de esto, que esto dure más tiempo. Porque el AMP cíclico y el GMP cíclico son degradados por una enzima. Y uno puede inhibir esa enzima y puede hacer que estos compuestos permanezcan más tiempo, entonces la vasodilatación se mantiene en el tiempo. ¿Ya? Y ahí hay muchos compuestos que están asociados tanto a la farmacología de las coronarias, ¿ya? Y en los infartos, que hacen ese mecanismo de acción. Entonces hacen que el GMP cíclico y el AMP cíclico permanezca más tiempo y de esa forma se mantiene la vasodilatación. ¿Ya? ¿Y eso es solo por enzima? ¿O igual hay otro mecanismo? No, inhibiendo una enzima la enzima que convierte el AMP cíclico en 5-AMP, o sea, lo degrada. ¿Ya? Y ahí está el típico, el ejemplo que uno da siempre, el Viagra. ¿Ya? Un fármaco que promueve la vasodilatación y mantiene la vasodilatación en los vasos sanguíneos del pene, evitando que se degrade el GMP cíclico. Entonces, ¿cuál? El Viagra. Entonces eso prolonga el tiempo del GMP cíclico y mantiene la erección por más tiempo. Se utiliza para la disfunción eréctil y también hoy día tiene algunos usos cardiovasculares por lo mismo. ¿Ya? Profe, la disfunción eréctil, ¿por qué factor fisiológico Es está...? multicausal, ¿Ah? es multifactorial. Ya, Pero hay gente que responde bien al Viagra y si no, bueno, hay otras alternativas. Pues, en el camino hay más alternativas. No, sí, ya. Le preguntaba porque si es que fomenta el tiempo de duración del GMP cíclico, entonces la disfunción eréctil es producida por que el GMP cíclico no dura muy poco, ¿no? No. Ya, No, es multifactorial. ya. Ahí depende. Ya, ahora, entonces, en una arteriola, por ejemplo, vamos a tener una serie de factores entonces que pueden generar cambios de la tensión de la arteriola. ¿Ya? Y el músculo liso es así. Entonces uno cuando estudia el músculo liso, el segundo semestre en el sistema cardiovascular, tenemos unas clases que se llaman microcirculación, en el sistema digestivo tenemos una clase que se llama motilidad intestinal y en el sistema respiratorio tenemos regulación de la bronquial, ¿cierto? La musculatura bronquial.
nos habla de los factores que son como fundamentales de aquella zona. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver algunos. Por ejemplo, hormonas paracrinas, ¿cierto? Que hormonas paracrinas quiere decir que las secreta el mismo tejido, el tejido vecino, que en este caso sería, ¿cierto?, de las arteriolas, casi siempre el músculo liso de la arteriola. ¿Ya? Que es el tejido vecino, paracrino. Por eso que paracrino es del mismo tejido. También, ¿cierto?, la puede secretar el endotelio vascular. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, histamina, bradicilina, prostaglandinas, que son sustancias que se secretan. Que son, pueden ser vasoconstrictoras o vasodilatadoras dependiendo del receptor que tengan. Sabemos que la prostaglandina, hay un montón de prostaglandinas. Está la I2, que es vasodilatadora, pero la F2 alfa es vasoconstrictora y no vamos a entrar mucho en detalle con eso todavía. Profe, el signo negativo se refiere a dilatar, ¿no? Sí. Ya. Ahora, en el caso de las sustancias del metabolismo celular también pueden modificar la tensión de la arteriola y así es como aumenta su irrigación el músculo, por ejemplo. El músculo, cuando uno hace actividad física, los vasos sanguíneos del músculo reciben más desechos metabólicos y al recibir esos desechos metabólicos se produce vasodilatación. Entonces aumenta el flujo sanguíneo de la piel, aumenta el flujo sanguíneo del músculo por estos mecanismos de regulación local metabólica. Y ahí ven ustedes que todas estas sustancias son productos de desecho del metabolismo celular. Hidrogeniones, potasio, CO2, lactato, fosfato, adenosina, son productos de... El mismo descenso de oxígeno produce vasodilatación. ¿Ya? Y así es como muchas regiones del cuerpo son capaces de regular. Hay en otras partes que son súper importantes los mecanismos paracrinos, como en el riñón. En el riñón, los mecanismos paracrinos, que son los que están acá, son los más importantes. Entonces tú, cuando estudiamos la función renal, vemos cuáles son esos mecanismos. ¿Ya? Pero cuando fallan, el riñón queda a expensas de la presión arterial, porque el riñón, ojalá que no dependa de la presión arterial. El flujo sanguíneo del riñón es así, durante el día. 1 litro por minuto. Todo el día. Independiente que tu presión arterial aumenta, disminuye, tú pasas por periodos de deshidratación, por aumentos de la presión, por hacer actividad física, por ejemplo, tu presión arterial, tu flujo sanguíneo se mantiene constante. Y eso lo regulan estos mecanismos paracrinos que hacen. En realidad la arteriola renal está haciendo esto, ¿cierto? Está regulando el flujo. Profe, ¿por qué la disminución de la concentración de oxígeno como que vasodilata? Más bien el aumento del CO2. ¿Ya? El CO2 es vasodilatador. De hecho, cuando tú estás en un ambiente rico o pobre en oxígeno, te empieza... Sí, pues, es que lo preguntaba porque el tema de que si baja el oxígeno también baja la producción de ATP. Entonces, por eso. ¿Y eso produce vasodilatación también? ¿Cómo? Eso produce vasodilatación. Porque se activa la falta de potasio dependiente de ATP. Es que según yo el ATP se realiza en ATP cíclico. Para que el ATP se convierta en ATP cíclico necesitas tener activa la enzima. Que lo convierte, que es la N-ciclasa. Bueno, aquí tienen por ejemplo una regulación paracrina del músculo liso vascular versus el endotelio. Entonces, pero ustedes que el endotelio responde a hormonas circulantes, a hormonas paracrinas, y también responde a la hipoxia y también responde a las fuerzas del estrés de roce. Entonces, todos esos factores pueden liberar sustancias vasodilatadoras como estas. ¿Ya? El óxido nítrico es el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, eso lo dice todo. La endotelina, que es vasoconstrictora, y la prostaglandina I2, que es vasodilatadora. Entonces van a producir disminución de la tensión o aumento de la tensión del músculo liso. ¿Ya? Ahí tienen, ¿cierto?, el músculo liso, la señal parasimpática que produce óxido nítrico, ¿cierto? El óxido nítrico activa una enzima que se llama guanilato ciclasa, que convierte el GLP en GMP cíclico. El GMP cíclico, ya sabemos, es capaz de permitir el ingreso del calcio, bloquear el ingreso del calcio y de esa forma relajar el músculo liso, ¿ya? O también, ¿cierto?, activar fosfatasas directamente.
dos mecanismos de acción tiene el GTP. No te quieras, no. Oxionítrico. Ah, Y una vez que ese GMP cíclico se degrada, este proceso termina. Entonces, ahí está cierto la enzima que degrada el GMP cíclico y aquí está el famoso inhibidor de la fosfodiesterasa que es el diamina. ¿Ya? Eso también lo hace el café, pero el café actúa en otros niveles. ¿Ya? Y también lo hace unos fármacos que ustedes van a aprender que son vasodilatadores coronarios, que son específicos para el músculo coronario. ¿Ya? Ahora, por eso que el Viagra tiene sus restricciones en pacientes con enfermedad vascular. profe, ¿Sí? ¿cómo se llama este? El café era vasodilatador en los músculos. No, el café lo que hace es inhibir la fosfodiesterasa igual. Ya, Es una metilxantina que inhibe la fosfodiesterasa, nada más. ya. No me paso dilatador ni hace mucho que... Entonces lo que hace en ese caso es mantener la actividad simpática y por eso lo mantiene esto activo. Igual eso implica, por ejemplo, siempre al otro día había leído un ejemplo de café estimulaba el flujo intestinal, el intestino músculo liso. Entonces como que hace que se Claro, el proceso que se mantienen activos. Claro, también favorece la diuresis del café. Pero todo eso es café, hablando de cafeína o distintos Cafeína. El café contiene cafeína. de las compuestas más preguntadas, la cafeína específicamente le hacía todas esas cosas, aumenta la diuresis. Sí, pero lo más importante es la cafeína, lo demás creo que es sangre deshidratada, colorante, eso tiene el café. El café es el tarro que venden en esos mercados. No, pero el café es grande. ¿Por qué sangre deshidratada? Entonces la ocupan como para aumentar el volumen. El café tiene su poco, el café que necesitamos tiene su poco. Aumentar el volumen le echan harina de sangre, colorante. Es barato. Compara el precio de. Pero los ingredientes no sale el primer ingrediente dice café. Compara el precio del café en tarro dice café. un kilo de grano molido de café vale 20 pesos. Sí, profe, ese ingrediente dice 100% de café. No, pero igual. Ya. Ahí está el estrés de Russell. Entonces, mira, la tensión sobre la pared del vaso produce la deformación de la matriz celular, ¿ya? De la matriz extracelular. Entonces, esa deformación genera, ¿cierto?, la apertura de estos canales. Allá están su nombre, ¿cierto?, que son canales de calcio, que son dependientes de voltaje. ¿Ya? Entonces, eso permite el ingreso de calcio. Son los calcios tipo L, ¿de acuerdo? Y eso permite el ingreso de calcio y promueve, ¿cierto?, la construcción del músculo liso. ¿Ya? Entonces, ahora, todo este sistema de receptores que están aquí, que son reguladores, ¿ya?, que nos vamos a mostrar detalle con ellos, son pequeñas proteínas G reguladoras. Si las fuerzas del 3 de Rosa aumentan, eso desestabiliza este sistema y juegan un rol totalmente contrario. Entonces se estudian harto porque en un paciente hipertenso, por ejemplo, este efecto de las fuerzas del 3 de Rosa es dañino. Entonces produce más radicales libres en el músculo liso y promueve la oxidación, ¿ya? Por este efecto del estrés oxidativo. Entonces, por ejemplo, es malo eso para las placas de ateroma. Que las placas de ateroma, lo que luchan las personas que tienen una placa de ateroma, lo que luchan las personas y lo que luchan cientos de investigadores que se dedican a estudiar eso, es cómo mantener esa placa estable. Porque sacarla es imposible. Entonces, el estrés oxidativo desestabiliza las placas. Y el estrés de Rosa aumentado aumenta el estrés oxidativo y desestabiliza las placas. Entonces ahí las personas tienden a formar trombos, o tienden a desestabilizarse las placas y a diseminarse, que eso es terrible. Cuando la placa se suelta y se disemina. Imagínate, se suelta una placa de ateroma en tu arteria y se disemina en el cerebro. Ya, entonces ahí tienen el modelo. Entonces,
angiotensina, adrenalina pueden, ¿cierto?, favorecer la liberación de calcio desde el retículo. El calcio puede ingresar desde el extracelular y eso va a fosforilar la quinasa, la cadena lineal de la miosina, ¿ya? Y el óxido nítrico y los péptidos natriuréticos, que son otras hormonas, también pueden favorecer la formación de GMP cíclico y eso va a desfosforilar la quinasa y va a producir vasodilatación. Ahí está, clarito en colores, ¿cierto? Preciosos los colores. Ya. Vasodilatación, ¿cierto? No le gusta el fútbol. ¿Qué? No le gusta. Están pensando en azul y rojo, ¿cierto? Ya. Entonces aquí hiperpolarización, por ejemplo, se produce cuando estos canales se cierran o cuando se abren los canales de potasio. Los canales de potasio también hemos visto en estas clases, ¿cierto?, pueden ser activados por déficit de ATP, por una acidosis. Ahí la importancia de la acidosis. A una acidosis uno dice, ¿qué es una acidosis? Una acidosis se puede provocar por diarrea, por una enfermedad respiratoria. ¿Esas son cosas comunes? Que pueden pasar. Son cosas que pueden pasar mucho, ¿cierto? Una diarrea secretora, una infección o una neumonía. O por exceso de lactato. Ya, una acidosis láctica, pero el exceso de lactato, yo les dije, olvídense del deporte. ¿Ya? En acidosis láctica normalmente ocurre cuando hay disminución del aporte de oxígeno en la periferia y eso te puede activar estos canales. Entonces, esto es súper importante. Esto, cuando ustedes ven el tercer año shock en patología, ven diapositivas así, seguramente una muy parecida a esta, yo no hago la clase de shock, pero porque en el shock se activa este proceso, entonces se produce vasodilatación generalizada. Y la sangre de todo tu cuerpo está en la periferia. Y en la circulación central tiene una hipotensión. Entonces tú ves al paciente con las mucosas congestivas, los ojos rojos, las mucosas rojas. Y la presión arterial por el suelo y el corazón latiendo a 1000 por hora tratando de resolver la cosa. Eso es un estado grave, que si el paciente no lo interviene se muere. Se llama shock. Entonces, ahí normalmente prueban con adrenalina, por ejemplo. La adrenalina tiende a producir vasoconstricción, pero a veces no responde. Pero ahí tenía una opción más. Y hay compuestos que bloquean los canales de potasio que se usan para tratar esa situación. ¿Sí? Pero fue una consulta, al estar abiertos esos canales de potasio y que ese potasio se salga, los canales de calcio se van a cerrar. No, son cosas independientes. Ah, ya. Me preguntaba por el dibujo, porque en el momento salía el calcio ahí. No, esas son las dos formas en las que tú puedes generar hiperpolarización. Eso está mostrando el dibujo. ¿Ya? Entonces estos son los mecanismos que te pueden llevar a vasodilatación. Y estos son los mecanismos que te pueden llevar a vasoconstricción. ¿Ya? El músculo también tiene el músculo liso tiene una respuesta que se llama respuesta miógena. ¿Ya? Que es súper útil en muchos músculos. Responde, ¿cierto? La tensión aumenta, el vaso sanguíneo se contrae. La tensión disminuye, el vaso sanguíneo se relaja. ¿Ya? Eso funciona muy bien en el riñón. Entonces, cuando la presión arterial cambia, el vaso sanguíneo del riñón va regulando solo. Y de esa forma hace que el flujo sanguíneo sea constante. ¿Ya? También está presente este sistema de regulación en los bronquios. En la arteria y en los bronquios, entonces responden distintos. Entonces, si hay por ejemplo, si hay poco aporte de oxígeno en un alveolo, la arteria que va hacia el alveolo se contrae. Y el bronquio se dilata para aumentar el flujo de oxígeno. Y así se regulan los bronquios. Y ahí son musculolísimos. ¿Ya? Bueno, entonces, así como vamos viendo, ¿cierto? En esto que hemos aprendido, por eso se da fuerza Chat de Rosa, es lo mismo. Pero aquí hay sustancias, otras sustancias que vamos a analizar, ¿cierto? Las prostaglandinas,
la fosfolipasa 6, ¿cierto? Que son capaces de estimular la salida de los depósitos de calcio. ¿Ya? Así como hemos visto, ¿cierto? Son muchas cosas que vamos a usar más adelante. Entonces, esta unidad que ya va más o menos terminando antes de entrar al sistema nervioso, nos queda la clase que vamos a ver ahora, que es de comunicación celular, es fundamental, como le he dicho siempre. ¿Ya? Y yo, lo mío es la investigación, entonces yo hago siempre análisis. Y normalmente no quiero asustar ni nada, pero si usted le va mal en esta prueba, tiene que estudiar nuevamente la materia para poder estudiar sistema nervioso. Porque si no quedan con la falencia y va mal. El sistema nervioso, el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque esto es la base de la fisiología celular que estamos estudiando. Entonces, si tú entiendes, por ejemplo, contracción del músculo liso y relajación del músculo liso, no vas a entender la función cardiovascular, la función renal, la función respiratoria. Si no entiendes contracción muscular, no vas a entender el sistema nervioso. Si no entiendes contracción del músculo cardíaco, se te va a hacer muy difícil cardiovascular. Si no entiendes transporte de membrana, se te va a hacer muy difícil digestivo, renal, respiratorio. Si no entiendes comunicación celular, que es esto que vamos a entender ahora, se te va a hacer muy difícil el sistema endocrino y el sistema nervioso. O sea, la materia, la primera materia que hemos visto la primera semana, es fundamental que ustedes la incorporen, la procesen y la comprendan a cabalidad. Es la base de la fisiología y es la base de la medicina. ¿Ya? Entonces, y la estadística, la verdad, el año pasado los que rindieron mal la primera prueba fueron los mismos que dieron examen, fueron los mismos que dieron examen de repetición. Los que rindieron mal la primera prueba, cuando hicimos la sustitutiva de la primera prueba, fueron los que sacaron peor nota en la sustitutiva. Los que dieron la prueba sustitutiva de nervioso, normalmente subieron sus notas. Los que dieron la prueba sustitutiva de endocrino, normalmente subieron sus notas. O los que dieron la prueba sustitutiva de células, bajaron. Entonces esto tiene que quedar comprendido y entendido, porque los números dicen que si uno no entiende esta parte de la materia, queda cojo todo el resto del año y todo va mal. ¿Ya? Así que entender transporte, entender excitabilidad del músculo cardíaco, del músculo liso, del músculo esquelético, y lo que vamos a ver ahora es comunicación. ¿Ya? Porque es sencillo, uno dice la insulina, después vamos a ver la insulina, ya una hormona que la secreta el páncreas, ¿cierto? Vemos cómo la secreta el páncreas, un mecanismo de exocitosis que tenemos que entender, cómo la secreta. Después vemos la hormona, se transporta en la sangre, ¿cierto? Y se une a receptores, tirosina quinasa. Entonces, porque uno dice la insulina tiene por lo menos 12 funciones. Y uno dice, ¿cómo puede hacer 12 funciones si se une a un receptor? Entonces, claro, el receptor es un tipo de receptores que lo que hace, vamos a ver aquí, que amplifica la señal. Entonces tiene distintos caminos. Y ahí uno ya como que se entiende eso, encuentra un poco más. ¿Ya? Y las funciones son, fomenta el transporte celular, fomenta la producción de energía en la célula. Entonces, es lo mismo que hemos visto la función celular de la fisiología celular. Ya, la comunicación celular entonces es el mecanismo mediante el cual las células se comunican. Ahí tienen 2 capítulos del Lodich, que son esto es biología celular. Esos son los capítulos de la clase de biología celular, los mismos, ¿ya? De comunicación y transducción de señales. Bueno, las células se comunican por diferentes sistemas de señalización, algunos que son estrechos, como las 2 primeras, ¿cierto? Que necesita la comunicación neurocrina, una sinapsis, que usted está viendo en esta imagen, necesita tener el espacio sináptico, la unión entre la neurona y su blanco, ¿cierto? Si no se da esa unión, no hay comunicación, como la célula muscular esquelética. Tiene que tener esa placa motora, una cosa muy estructurada, ¿cierto? Totalmente distinta a la del músculo liso, la del músculo cardíaco, ¿sí?
La comunicación neuroendocrina es cuando una neurona libera su secreción en la sangre. Eso ocurre en la neurohipófisis. En la neurohipófisis, las neuronas de los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo secretan sus hormonas ahí, y son hormonas que actúan muy distantes. La neurohipófisis secreta la ADH, actúa en el riñón, y secreta la oxitocina, que actúa en el útero, en la glándula mamaria y en muchas partes del cuerpo. O sea, esas no son hormonas, son neurohormonas. Son hormonas. Pero se llama neuroendocrina. Pero no se complica, son hormonas. El sistema de secreción se llama neuroendocrino. Ahora son hormonas porque las hormonas viajan en la sangre y cumplen sus funciones en distintos sectores. ¿Ya? Los neurotransmisores normalmente se liberan en sitios circunscritos que son sinapsis. Y hay sustancias que son hormonas y neurotransmisores al mismo tiempo, como la serotonina, como la dopamina. Hormona y neurotransmisor, porque puede vivir en la sangre, pero también puede liberarse en la sinapsis. ¿Ya? De la comunicación endocrina, una célula del cuerpo libera una hormona que cumple una función distante, ¿sí? Y ahí vamos a ver, ¿cierto?, las células beta pancreáticas que liberan insulina, por ejemplo. La comunicación paracrina, una célula de un mismo tejido, secreta una hormona que actúa en otras células del mismo tejido, como la gastrina, o como todas las hormonas del sistema digestivo, porque todas las hormonas del sistema digestivo son así. El duodeno libera hormonas que actúan en el estómago libera hormonas que actúan en el duodeno libera hormonas que actúan en el mismo duodeno. Perfecto. Eso no es lo mismo que usted dijo que las células cardíacas se estimulaban entre sí. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque aquí una señal hormonal va a un tejido vecino y normalmente va por el líquido extracelular. Y ahí tiene sus peros. Esa comunicación tiene sus peros ahí en el líquido extracelular, en la matriz extracelular. ¿Ya? No, las otras son células que están comunicadas y que son este tipo de comunicación. ¿Ya? La comunicación autocrina, las células se autoestimulan, normalmente lo hacen para regular la secreción de algo que ellas mismas producen. ¿Ya? Entonces, Benjamín me preguntaba hace un ratito atrás por el receptor adrenérgico. Entonces, mira, la adrenalina libera noradrenalina, o sea, las células que liberan noradrenalina tienen receptores posinápticos y tienen receptores presinápticos. Y uno de los receptores presinápticos es el alfa 2. Entonces, ese receptor es inhibitorio. ¿Qué es lo...? Y cuando pasa eso, ¿cierto? Entonces, inhibe la secreción de la misma hormona. ¿Ya? Profe, ¿lo puedo explicar así? Por supuesto. Aquí, en la comunicación autocrina, la célula que secretó la hormona, esta es la noradrenalina, ¿ya? Eso estimula al receptor alfa 2. Ya. Está en la misma célula. Entonces, eso inhibe la liberación de noradrenalina. Entonces, ¿para qué saca? Para regular. Profe, ¿dónde- También existe otro que es Positivo. claro, entonces, esto es para regular y eso, la gracia es encontrar esas cosas que te ayuda mucho en que se puedan desarrollar compuestos que puedan estimular o inhibir. Ya, por ejemplo, si yo estimulo a este, tú te puedes dormir, porque el sistema simpático o tú te tranquilizas. Entonces hay un compuesto que es un antihipertensivo que hace eso. El problema es que nos quedamos dormidos, pero es un antihipertensivo de emergencia. ¿Ya? O lo puedo bloquear. Si lo bloqueo, el sistema simpático queda. ¿Sí? Y eso normalmente lo usan como acelerador metabólico. Esa es una pregunta. Si se bloquea el inhibidor, ¿es sinónimo de que aumente? Ya. Claro. Entonces, mira, súper bueno ese análisis porque es importante porque vamos a entrar en tierra de neurotransmisores. Entonces, mira,
Si yo estimulo esto, ¿cierto? Esto se inhibe, ¿sí? Y si estamos hablando del sistema simpático, ¿qué va a pasar con el individuo? Se va a tranquilizar, ¿cierto? Ahora, nosotros lo usamos, un compuesto de esto lo usamos para bajar la presión arterial. Es un medicamento que se llama clonitina, que lo usamos en la clínica. ¿Ya? Pero hay otros compuestos de esa misma familia que se usan como sedantes, se usan en animales, ¿sí? Y hace lo mismo. Entonces tú le inyectáis al caballo que está como loco, ¿cierto? Y sigue tranquilo. ¿Por qué? Porque lo que hace inhibe el sistema simpático. Y en los animales el sistema simpático es súper... Tienen un sistema simpático muy desarrollado, que responden a la amenaza, como tradicional de los animales. Ahora, si yo lo bloqueo, hago el efecto contrario. Si yo lo bloqueo, quito la inhibición y el sistema queda súper activo. ¿Ya? Y eso hacen algunos compuestos que hay uno que lo sacan de la corteza de un árbol que se llama yoimpina. ¿Sí? Que lo usan. ¿Quién va al gimnasio? Yo lo he visto a los que van al gimnasio, deben conocer la yoimpina, la venden como pre-entreno. Va a estar así como antes de entrenar, tenéis mucha fuerza y levantáis más peso de lo que levantáis. Pero te ponen a taquicardia, te ponen infarto, tú no sabes qué tenéis dentro. Tú no sabes si tenéis riesgo cardiovascular, si tenéis una aneurisma o si tenéis alguna cosa que por eso se te puede complicar la situación. No, es otro ejemplo. Para entender todo eso. ¿Ya? Ya. Profe, en ese caso, tanto para el receptor para cuando era más para el positivo, ¿es el mismo o es uno distinto? Y que ahí escribió algo más. ¿Es alfa 2? Sí. Y beta 1. Ah, beta 1. Normalmente la noradrenalina estimula los dos receptores, pero al estimular este produce inhibición y al estimular este produce excitación. Dependiendo del receptor que te estimule y el efecto que tú vas a tener. Y eso autocrina. Casi siempre las células tienen regulación autocrina. ¿Ya? Ahora, la comunicación iónica ya la vimos, esa es la unión, ¿ya? ¿Cierto? Que tienen las células musculares lisas y las células cardíacas. ¿Ya? Y la comunicación citocrina es distinta, citocrina, porque ahí una célula le traspasa organelas a otra. Es súper rara, se dan algunas células, por ejemplo las células de la piel. Entonces, las células de Langerhans producen... ¿Qué producen las células de Langerhans de la piel? Melanina, ¿cierto? Que es un pigmento. ¿Ya? Y ese pigmento lo depositan en las células basales para proteger el ADN de esas células. Cuando nos exponemos a la radiación UV y nos ponemos en el verano, ¿cierto? Yo me pongo... Cuando mi hija en brazo dice, se la robo. Con el sol. Mi hija son palientes, y eso es pigmento, es pigmentación de la piel por la exposición UV, ¿cierto? Entonces cuando uno anda muy expuesto al sol, ese pigmento, yo solo correr, andar en bicicleta, a las 2 semanas del verano estoy por lo... Bueno, hormonas liberan a la sangre y a través de la sangre viajan hasta la célula blanco, distante normalmente. ¿Ya? Entonces la FSH y la LH, ¿dónde actúan? ¿Ah? ¿En la hormona? ¿Y dónde se produce? En la hipófisis. Aquí y actúan las gonas, entonces viajan. ¿Ya? Esto es paracrino. ¿Ya? Es gráfico, absolutamente.
Ya, los receptores pueden ser diversos, como se muestra en esa imagen. Entonces mira, ahí tienen, esta interacción es una interacción del sistema inmune que usted la ve ahora y dice, ¡uy, esa cuestión! Pero después se la va a aprender. ¿Ya? Pero mira lo que le dice el profe. ¿Ya? Vamos a terminar aprendiendo eso. Esa es la interacción entre una célula tumoral y un linfocito TCD8. Entonces cuando el linfocito TCD8 reconoce la célula tumoral, la destruye. Ahora es ineficiente, porque el tumor tiene estrategias para evitar que la destruya. ¿Ya? Entonces mira, por ejemplo, ¿qué hace el tumor? El tumor sobreexpresa estas proteínas que son receptores de inhibición. Entonces cuando se une el CD8, lo inhibe. Y se salvó el tumor. Y si no, los tumores no serían tan terribles como son. ¿Cierto? Nosotros tenemos nuestro sistema de regulación tumoral. Bueno, ustedes no fueron mucho al curso, ¿no? Algunos fueron. El del viernes. Y ahí hablaba, ¿cierto?, el profe. Nosotros tenemos un sistema de regulación de los tumores, puede ser. Solo que este sistema falla, por eso crecen los tumores. ¿Ya? Profe, con el VIH. El VIH lo que hace es inhibir a otro linfocito T. El TCD4, ¿no? Claro. Entonces hace que esta. Mira, qué interesante tu pregunta, porque el VIH hace que estas células reconozcan a los CD4 como extraños y los destruyen. Ah, ya, sí, ya lo creo. ¿No? Porque el virus infecta a los linfocitos TCD4 y los virus ocupan a las células y se instalan en las células y empiezan a replicarse. Y Entonces, por eso uno queda sin sistema inmune. claro, esas células, estas células que están acá las reconocen como extrañas y las destruyen. ¿Ya? Estas células son para células infectadas por tumores, para células infectadas con virus o para células nuestras que han cambiado su estructura. Ya, pues mira. Entonces hay una interacción con un receptor de activación y un receptor de inhibición. Y eso genera, como dice acá, un balance. ¿Sí? Entonces, ahí tienen una serie de receptores, pero mira lo que genera cambios en la expresión de genes y en la actividad secretora de la célula. O sea, esa interacción produce cambios de la expresión de genes y produce cambios en la actividad secretora de la célula. ¿Sí? Y eso se promueve por la actividad de segundos mensajeros, un sistema complejo de segundos mensajeros intracelular que hace que una hormona, cuando se une, normalmente su respuesta no es como en el potencial de acción. El potencial de acción es como, después cuando ustedes vayan, lleven 3-4 meses, el potencial de acción va a ser facilito, porque uno dice, entra un neurotransmisor, pum, aumenta el flujo de calcio y listo. Excitatorio. Acá la unión con un segundo mensajero, la unión de un receptor con una hormona produce muchos segundos mensajeros y eso produce muchas respuestas en la célula. Entonces cuando uno dice la hormona y las funciones de la hormona, empieza a enumerarlas. Eso es un montón. Entonces uno dice la DH de la hormona que aumenta la presión arterial, tiene agua, pero tiene sales, disminuye la diuresis. Un montón de respuestas, expresa coagulina en la célula. Y ahí vamos, ya llevamos 5. La insulina mueve la glucosa dentro de la célula, pero para hacer eso tiene que sobreexpresar los GLUT4. También tiene que hacer que la célula aumente la producción de ATP. Produce el almacenamiento de la glucosa como glucógeno, entonces tiene que promover la sobreexpresión de las enzimas que promueven la glucogénesis. Y después vienen los efectos que tiene la grasa, tiene el apetito, un montón de cosas. ¿Ya? Bueno, la unión de una hormona con un receptor o de un ligando con un receptor se produce por el concepto de afinidad. ¿Ya? Que ahí está su definición. Es la fuerza con la que se une un ligando a un receptor. Y normalmente cuando por el ligando respectivo tienen una alta afinidad. ¿Ya?
Ahora, las moléculas que nos producen problemas como los tóxicos, lo que veía en el taller, tienen una afinidad muchas veces superior al ligando endógeno. Por eso que vamos a ver que algunos receptores del cuerpo se llaman como sustancias que hay en hongos o en bacterias, como el receptor muscarínico, que es la toxina de la manita muscaria, que es ese honguito rojo con puntitos blancos que crece en el cerro. ¿Sí? La Altea pitufo. O la nicotina, el receptor nicotínico. ¿Sí? O los receptores opioides. Son del opio. Pero nosotros tenemos unas sustancias que se unen a esos receptores, la dinorfina. ¿Sí? Los receptores cannabinoides. Nosotros tenemos moléculas que se unen a esas sustancias, que se une al tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que tiene la planta. ¿Ya? Entonces, afinidad. Ahora, la respuesta fisiológica no se produce cuando el 100% de los receptores se unen. Si ustedes miran esta gráfica, solo basta con que el 50% de los receptores se unan para que se genere la respuesta fisiológica máxima. ¿Ya? Entonces eso se denomina concentración efectiva. ¿Ya? Como ahí aparece como concentración efectiva. Entonces, la concentración efectiva o la dosis efectiva 50, así se conoce este concepto. Entonces, es cuando el 50% de los receptores de una molécula están ocupados, se produce la respuesta fisiológica máxima que puede inducir esa respuesta. ¿Ya? No basta entonces con que todos los receptores se unan. ¿Ya? Y por eso que a veces uno dice, a veces tú vas a tener un compuesto, cuando vean en el curso de farmacología, tú vas a decir que el compuesto puede imitar a la hormona y hacer lo mismo que la hormona. Eso se llama agonista total. ¿Ya? O full agonista. O a veces ¿cierto? Tú dices, no, pero este compuesto puede imitar el 50% de la función de la hormona. Eso se llama agonista parcial. Tiene un efecto pero menos intenso. ¿Sí? Es como la taurina. Taurina te acelera, ¿cierto? Te estimula, ¿sí? Te activa un poquito. Bien. Después, en el siguiente nivel tenemos la efedrina, que es una sustancia que es estimulante. ¿Sí? Y más arriba están las anfetaminas, que sí son súper estimulantes. Estos son más estimulantes que la misma adrenalina. De donde se desprende el modafinilo, el modafinilo. Mentes. Ahí se les sonó. No tomen esa cuestión porque no les sirve. A esto menos. Hay estudios de años anteriores que relacionan que no es bueno para la concentración. Sí es bueno para actividades motoras. Cuando, por ejemplo, una persona tiene que pasar una planilla Excel y está así toda la noche. Es una cuestión mecánica, sin pensar mucho. Pero para habilidades cognitivas y de relacionar, de eso no es bueno el modafinilo ni el modafinilo. Porque no usa el método. Está comprobado por estudios científicos, pero sirve para la concentración. Eso no lo usa. ¿Ya? Dosis efectiva 50. Es la dosis necesaria entonces para lograr el 100% de la respuesta fisiológica. Yo lo usaba a veces, no tengo problema en reconocerlo. De hecho uso el modafinilo porque no produce jaqueca. Pero lo uso cuando hago trabajos de laboratorio, que estar en la noche ahí con las pipetas y tengo música de fondo el otro día tenés que dormirse porque el otro día una noche sin dormir te mata. Pero a veces muchas te pillan los tiempos de corte, de cualquier cosa, de rendir proyectos, de postular a proyectos. Pero es mecánico. ¿Ya? Ya. Ahora, los elementos de la transducción del sistema de segundos mensajeros, ¿cierto? Tenemos el ligando y el receptor. Y después del receptor, ¿cierto? Tenemos un segundo mensajero. El segundo mensajero que hace la función dentro de la célula. Y eso, ¿cierto? Lo lee
normalmente los efectores del sistema de transducción, que son proteínas quinasas. ¿Ya? Y ahí tienen la proteína quinasa A, la proteína quinasa G, la proteína quinasa C, que se llaman así porque la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico es la A. La proteína quinasa G es la proteína dependiente de AMP cíclico y la proteína quinasa C es la proteína quinasa dependiente de calcio. ¿Ya? Normalmente esas son proteínas que cuando tú las tienes en el citoplasma, en reposo, están inactivas. Y mira, esto lo vamos a aprender también, que es muy importante para esto y para el sistema inmune. Normalmente están así, tienen una unidad reguladora y una unidad catalítica. ¿Ya? Pueden tener dos, pero a esta unidad reguladora se une el segundo mensajero. Imagínate que se une al calcio. Entonces esta se separa y puede catalizar reacciones. Después cuando se separa el calcio, se vuelven a unir y se vuelven a inhibir. ¿Ya? Así actúan las quinasas. Entonces en el citoplasma los tienes como inactivos. Y los receptores intracelulares también funcionan así. Están unidos y cuando vienen ligando se separan y se activa la reacción. ¿Sí? Ya. Ahora, mira lo que va provocando eso. La adrenalina se une a su receptor. Produce la activación de la adenilciclasa, de varias adenilciclasas. Ese sería el catalizador. Claro, la adenilciclasa produce unidades de AMP cíclico. En 10 elevado a 6. ¿Sí? Imagínate, ya amplificó mucho. Y después el AMP cíclico activa muchas proteínas quinasas. Y cada proteína quinasa cataliza muchas reacciones y cada reacción produce muchos productos. Entonces, lo que vamos haciendo, ¿cierto?, es amplificar la respuesta. Y normalmente esas respuestas mediadas por estos factores son múltiples y afectan a muchos sistemas. ¿Ya? O una célula produce muchos cambios. ¿Ya? Pues imagínate la célula que recibe la insulina, ¿qué tiene que hacer? La célula que recibe la insulina tiene que poner más transportadores de glucosa en su membrana para poder captar glucosa. Para poder hacer eso tiene que activar los mecanismos de síntesis de esos transportadores y los mecanismos de translocación de esos transportadores. Entonces tiene que decirle a la mitocondria, produce más ATP. Tiene que activar las bombas de sodio y potasio de la membrana para movilizar glucosa por los transportadores acoplados a sodio también. Imagínate todo lo que tiene que hacer. Y para eso necesitan muchos sistemas de señalización intracelular. Entonces hay gente que se dedica a estudiar la vía de señalización del RAS. ¿Lo han escuchado alguna vez? La vía de señalización de fosfatidilceroperquinasa, de AMPK. ¿Sí? Ahora lo vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, cuando vemos páncreas, hablamos de la insulina, el glucagón casi ni hablamos, y hablamos del receptor de insulina, de los mecanismos reguladores del receptor de insulina. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que afecta al receptor de insulina, la resistencia a la insulina. Entonces lo que hace la resistencia a la insulina es que otros mensajeros pueden ir y bloquear el receptor de insulina o desarticularlo, o evitar que la insulina se une. Y eso puede producir diabetes. Y eso produce diabetes tipo 2. Ya. Entonces, un transmisor químico es una sustancia producida por una célula, ¿ya? Sintetizada por una célula, porque estamos en fisiología. Después de eso la vamos a llamar fármaco. ¿Sí? Sí. Es una sustancia producida por una célula que se transporta normalmente en la sangre o en la sinapsis y que tiene la habilidad de cambiar el estado metabólico de la célula. También puede producir un potencial de acción en la célula, ¿ya? Puede cambiar la actividad secretora de la célula, puede hacer todas las cosas que nos mantienen vivos, ¿ya? Eso es lo más sencillo de cómo uno se enamora de esta asignatura, es como entender que eso es lo que nos mantiene vivos. Entonces uno va asociando procesos biológicos que uno mismo ve en su cuerpo
por la materia. ¿Ya? Entonces, mira, se clasifican según su naturaleza química, derivados de aminoácidos, el serotonina que viene del triptófano, la adrenalina que viene de la tirosina. ¿Ya? Dos aminoácidos que son distintos, porque uno es esencial y otro no es esencial. Pero vienen de aminoácidos. ¿Ya? Ahí está la dopamina que viene del mismo aminoácido de la adrenalina. El GABA, el glutamato, que viene del ácido glutámico. Peptídicas, que son hormonas que son péptidos. ¿Ya? Péptidos, cadenas de aminoácidos, ¿cierto? Que son variables, pueden ser desde 2 aminoácidos como la hormona tiroidea, 8 aminoácidos como la hormona angiotensina 2 o 51 aminoácidos como la insulina. ¿Ya? Y uno se sabe esa, no porque te aburrió y se lo aprendió, sino porque esas son las hormonas más importantes del cuerpo. Entonces uno se sabe la estructura, la otra estructura, porque hay fármacos que las modifican. La hormona insulina un tiempo se buscó, cuando todavía no existía la ingeniería genética, hoy día tú puedes sintetizar en el laboratorio la insulina. Pero antes que existiera esa época se obtenían insulinas de animales y se usaban como tratamiento de la diabetes. Entonces se busca la analogía estructural con otras especies y la que más se asemejaba al del humano es la del perro. Por eso cuando ustedes vean en la historia de la diabetes se lo enseñan con la perro. Estructuralmente muy parecida. Entonces nosotros le solicitamos el favor a los perritos, ¿sí? Y ahora nosotros le devolvemos la mano a los perritos porque los perritos ahora hacen diabetes. Entonces usan la insulina humana. Ya. Las esteroidales son hormonas que derivan del colesterol. Entonces ahí tienen el colesterol, la testosterona, los estrógenos, la progesterona. ¿Sí? Esas hormonas que derivan del colesterol. Y de una misma cadena enzimática, ¿cierto? Que las células tienen distintas cadenas enzimáticas. Entonces, hay modelos que son súper interesantes de estudiar, por ejemplo, en las células de la teca y las células de la granulosa, en el ovario. Entonces, las células de la teca producen testosterona. Mira lo que está diciendo el profe. Testosterona. ¿Y qué le hace la testosterona? Viaja en la circulación interna del ovario a las células de la granulosa y se convierte en estrógeno. O viaja y se convierte en progesterona cuando la célula se luteinizó, se transformó en una célula lutein. ¿Ya? Y los niveles de andrógeno en las mujeres que antes eran como todo un mito, hoy día los niveles de andrógeno se saben que modulan la ovulación, que cuando están en exceso producen ovarios poliquísticos, cuando están en déficit producen insuficiencia ovárica y ya. O sea, ¿alguien lo estudió alguna vez? Y las lipídicas, que derivan de lípidos, como los fosfolípidos de la membrana, que producen tromboxano, prostaglandina, leucotrieno. ¿Ya? Y otros factores que vamos a ver. Perfecto. ¿Ah? Disculpe, pero las derivadas de aminoácidos y las peptídicas, su diferencia era en... Que una deriva de un aminoácido. O sea, el aminoácido se metaboliza, la otra está formada por aminoácidos. ¿Ya? El fin de semana vamos a comer dihidroxifenilalanina y tiramina por exceso. Que Chocolate. se convierte en adrenalina. Es del chocolate, profe. Sí, se convierte en adrenalina. Ay, me encanta el chocolate. Dolor de cabeza. Dolor de Hay que tener cuidado con los fármacos, con los psicoestimulantes. Si uno está tomando en conjunto, tú puedes producir ataque cardíaco. Cuidado. Ya. Bueno, la transducción de señales puede ser al interior de la célula, que normalmente lo hace una sustancia que es, hoy día, mira, hoy día esta cuestión es totalmente nuevo a lo que se conocía antes, porque antes a uno le decían, dentro de la célula, hormona lipídica. Y uno,
se va a la casa. Sí, pero hoy día, por ejemplo, la testosterona se sabe que tiene receptores de superficie y la progesterona también tiene receptores de superficie. Entonces hoy día, más bien la transducción de señal intracelular se deja para aquellas sustancias que sean capaces de atravesar la membrana. La mayoría son derivados lipídicos, pero por ejemplo las hormonas tiroideas son capaces de atravesar la membrana, pero son péptidos. Tiene 2 aminoácidos, pero como una molécula chiquitita es capaz de pasar. ¿Ya? Bueno, y lo otro son transducción de señales en la superficie de la membrana. ¿Ya? Que ahí, bueno, la mayoría son sustancias que no son capaces de atravesar la membrana. ¿Ya? La mayoría. Pero eso es como una posibilidad, no es que sea así como que las lipídicas, no. ¿Ya? O las proteicas tienen receptor, no. También en un tiempo se decía que las lipídicas se transportaban en la sangre unida a proteínas y las peptídicas no, pero existe la hormona transportadora de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona así gigantota. ¿Ya? Así que esas cosas que son así como absolutas, aquí no van. ¿Cómo? Sí, pero hay hidrosolubles que tienen receptores dentro de la superficie. Porque son más pequeñas, porque, claro, porque son capaces de pasar por un canal iónico, de alguna forma pasan dentro de la superficie. ¿Ya? Ya. Y ahí, en los que están en la superficie, tenemos receptores que son canales iónicos, como el receptor nicotínico, receptores que son una enzima y catalizan una reacción. Que lo que hace, ¿cierto?, es al unirse se genera un cambio enzimático dentro de las células, ¿cierto?, y se cataliza una reacción. Y esta es la superfamilia de receptores acoplados a proteína G, que son los receptores serina treonina quinasa. ¿Por qué se llaman así? Serina treonina quinasa, ¿por qué se llaman así? Porque los sitios que se fosforilan son los residuos de serina y treonina. Son los aminoácidos. ¿Ya? Y estos receptores de tirosina quinasa se llaman así porque los sitios que se fosforilan son los residuos de tirosina. ¿Ya? Y esos son 2 superfamilias de receptores. O sea, quiere decir que hay muchos receptores de serina. ¿Ya? Y los vamos a estudiar. La otra cosa parece mucho. Ya, entonces, vamos a irnos con esta idea. Entonces, cuando una hormona se une a un ligando, es capaz de producir cambios en la permeabilidad, en la propiedad de transporte o en el estado eléctrico, eso no es un cambios en el metabolismo celular. Puede acelerar el metabolismo, puede producir cambios en la actividad secretora de la célula, puede producir cambios en los tiempos de proliferación y diferenciación, los factores de crecimiento. Ya vamos a ver ustedes que los monocitos pasan al tejido periférico y se convierten en macrófagos, porque una hormona actúa sobre ellos, que se llama interferón. ¿Ya? Y también puede producir cambios en la actividad contráctil de la célula. Ahora pueden producir también la muerte celular. ¿Ya? Y todos esos cambios se conocen como transducción de señales. O sea, el efecto que produce una molécula sobre una célula se conoce como transducción de señales. ¿Ya? Y mañana vamos a seguir estudiando.